Saludos, profesora. En esta oportunidad vamos a presentar la tarea académica 4, que los integrantes somos Almendra, Alanis, mi persona, Steven y Fabiola. Y vamos a empezar con la presentación. La otra PPT, ahí está. Y vamos a hablar sobre el comportamiento del presupuesto público por el periodo de gobierno de los últimos 10 años. Bueno, vamos a ver que en los últimos 10 años la evolución del presupuesto público peruano ha influido directamente en el entorno económico, donde opera Bembos, una de las cadenas de comida más importantes del Perú. El aumento del gasto público, especialmente en sectores de infraestructura, salud y educación y programas escolares, genera dinamismo económico que puede traducirse en mayor consumo familiar y oportunidades de expansión comercial. Por otro, eh, por otro lado, periodos de decisión, de reducción del gasto, impactan en la demanda interna y flujo de clientes en los locales de Bembos. Además, en entornos fiscal puede incidir en en la estrategia de precios, la ubicación de nuevas tiendas, gracias a obras públicas y la capacidad de contratar personal. Bueno, acá vamos a ver la tabla de evolución del presupuesto y con relación a la empresa Bembos, ¿no? Vamos a ver el periodo de gobierno del presidente Humala en 2015, con un presupuesto de 129.893 millones, con un crecimiento de 36% del año 2011 a 2015. Y el impacto hacia la empresa Bembos es la mayor inversión pública, más consumo en zonas urbanas. En el periodo de gobierno de PPK y Vizcarra de 2016-2018, un presupuesto de 138.949 millones, y de crecimiento hubo un 13%. Y el impacto fue que impulsó a la construcción y de nuevos locales en las provincias. En el gobierno de Vizcarra y Castillo, 2019 a 2021, hubo un presupuesto de 168 millones con 64 y en en el gobierno de Pedro Castillo hubo de un 183 con 30 millones de presupuesto. El crecimiento fue de 8,9% y el impacto que causó en en ese tiempo fue que la pandemia afectó ventas, pero, subs- pero subsidios ayudaron a sostener el consumo básico. Y en el periodo de gobierno de Castillo y Dina Boluarte, de 2022 a 2024, hubo un presupuesto de 197 millones y 240 mil millones de soles, con un crecimiento del 22%. Y el impacto que causó fue la reactivación económica, oportunidad de crecimiento y expansión comercial. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con las variaciones en ingresos y egresos, tenemos los ingresos del Estado y sus prioridades de gasto afectan directamente el poder adquisitivo del consumidor peruano. A mayor recaudación y gasto público, mayor dinamismo económico, lo que puede traducirse en mayor clientela para nuestra empresa. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro cuadro, donde está la relación entre el presupuesto y posibles efectos en la empresa. En el año 2015, el tipo de ingreso o gasto fueron los recursos ordinarios, sean los impuestos. Como evolución tenemos 75.000 millones de soles y su impacto es de mayor recaudación a lo que viene a ser mayor inversión estatal y empleo. En el año 2020, las operaciones de crédito, deuda por pandemia con 15.000 millones de soles y con impacto de apoyo estatal a la población, ya sea bonos, y esto ayudó a sostener ventas. Continuando en el 2022, canon y regalías, con 7,500 millones de soles y una mejora de ingresos en regiones.
posibilidad de abrir locales fuera de Lima. En 2024, el gasto corriente, que fueron los salarios públicos, con 160.000 millones de soles, donde hubo mayor liquidez en familias y más consumo en el sector de restaurantes. Y en el año 2024, gasto de capital en infraestructura con 45.000 millones de soles. Hubo más obras viales, comerciales, que mejoraron el acceso a locales. Siguiente, por favor. Mm. Bueno, la gráfica muestra la evolución del presupuesto público por fuente del financiamiento en el Perú entre el 2015 y 2024 con un enfoque aplicado a la empresa Bembos. Se observa un crecimiento sostenido del presupuesto local, impulsado principalmente por el aumento en recursos ordinarios y créditos públicos. Aunque los ingresos por canon y regalías se mantienen más estables, también muestran una ligera tendencia al alza. Este crecimiento presupuestal refleja a mayor intervención del Estado en la economía, lo que genera un entorno favorable para el consumo interno y beneficia a empresas como Bembos. Además, el fortalecimiento de economías regionales mediante el canon y regalías abre oportunidades de expansión comerciales fuera de Lima. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis de fiscales implementadas, ¿no? En este caso, en el gobierno de John Tomala, de 2011 al 2016, pues hubo un aumento del presupuesto público en la infraestructura, ¿no? Y los programas sociales, hubo fortalecimiento en lo que es el gasto de salud, educación y desarrollo urbano. En el impacto de la economía, hubo una dinamización del consumo interno por mayor inversión estatal. Hubo mejora del empleo urbano y crecimiento del poder adquisitivo, ¿no? En la afectación en Bembos, pues hubo mayor consumo en lo que es en mayores zonas urbanas, ¿no? Como es los centros comerciales mayor conocidos, que permitió el crecimiento en ventas, ¿no? Hubo también lo que es la expansión de locales en distintos distritos, obviamente en áreas beneficiadas, ¿no? Y de política clave, pues la política de expansión del gasto público y lo que viene a ser el impulso a la inversión en infraestructura urbana. Siguiente. Bueno, en lo que es el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, hubo una reconstrucción de tras los desastres naturales, ¿no? Que hubo ahí el fenómeno del niño. Hubo un incremento progresivo del presupuesto nacional. En lo que viene a ser el impacto de la economía, un estímulo a la inversión pública en regiones afectadas, recuperación también económica y fortalecimiento de las infraestructuras que fueron afectadas. En la afectación en Bembos viene a ver lo que es las oportunidades para abrir locales en provincias, ¿no? Como Cajamarca y otros más, que ahí estaban en desarrollo. Ahora ya pues se encuentran disponibles, ¿no? Mejora el acceso vial a los locales existentes y ya. Siguiente. En lo que viene a ser el gobierno de Martín Vizcarra y Pedro Castillo, del 2019 al 2021, en lo que son las políticas fiscales implementadas, vienen a ser los subsidios y bonos económicos por la pandemia, ¿no? Ahí del COVID-19. El endeudamiento mediante operaciones de crédito por gasto social. También hubo una caída de la demanda por restricciones sanitarias, ¿no? La mayoría de los establecimientos optaron por la mascarilla y otras cosas más. En la afectación de Bembos también hubo la reducción de ventas, ¿no? Obviamente porque estábamos en cuarentena y no podíamos salir. Pero ahí también lo que implementó más fueron los deliveries, ¿no? Siguiente. En el gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte hubo la reactivación económica post pandemia, ¿no? El aumento del gasto corriente, de capital, salarios e infraestructura. Impacto en la economía, hubo mayor liquidez en los hogares y dinamismo del consumo, crecimientos económicos también. La afectación que tuvo en Bembos fue una expansión de franquicias fuera de Lima, aumentos de ventas por mayor capacidad de gasto familiar y políticas claves, bueno, que son las políticas fiscales expansivas post pandemia, inversión pública e infraestructura regional. En lo que viene siendo análisis de políticas monetarias implementadas desde el gobierno de Ollanta Humala 2011-2016, verificamos que algunas políticas monetarias implementadas es manteniendo la tasa de interés, que de referencia que fue entre 3,25% y 4%.
Esta alinea con el objetivo de poder mantener lo que viene siendo la inflación bajo control. Asimismo, en lo que sería el análisis, busca controlar la inflación y poder mantener la estabilidad económica sin poder obtener grandes bruscos. En la parte de intervenciones en el mercado cambiario para poder evitar la volatilidad del sol frente al dólar. Con esto evitamos fluctuaciones fuertes del tipo de cambio que pueda afectar la economía y los precios internos. En el impacto en la economía, hubo un crecimiento moderado con menor dinamismo que en años anteriores hubo como una aproximación de 3,3% anual. Asimismo, tenemos la inflación controlada, pero ralentización del consumo interno. En afectación en Bembos hubo un crecimiento más lento en la parte de ventas debido al menor consumo en sectores medios. También vimos un impacto en costos por el alza de tipo de cambios, insumos como el aceite, empaques o maquinarias. La expansión de locales fue conservadora y enfocada a la línea y grandes cuidados. Siguiente, por favor. En el gobierno de Pedro y Martín Vizcarra tuvimos políticas monetarias implementadas que fueron la reducción progresiva de la tasa de intereses de referencia, que hubo un 4,25 a 2,25 para poder impulsar la inversión y el consumo. En análisis se verificó el estímulo del consumo y la inversión para poder contrastar la desaceleración económica. En 2020, el programa Reactiva Perú contó con garantías estatales para poder otorgar préstamos a empresas afectadas por la pandemia. Con ello garantizó créditos para poder empresas de durante la pandemia que mantenía la liquidez evitando quiebras masivas. En el impacto en la economía hubo una mejora en el acceso a crédito bancario. En 2020 hubo una caída bruta del PBI por la pandemia menos 11%, pero medidas de liquidez evitaron el colapso de muchas empresas. La afectación que tuvo en Bembos es el acceso de créditos que reactiva Perú. Esto permitió que cubran planillas, pago de proveedores y alquileres durante la pandemia. Inversión en canales digitales y delivery, reducción de costos financieros gracias a que hubo préstamos con intereses bajos. Siguiente, por favor. El gobierno de Francisco Sagasti, vimos políticas monetarias implementadas que se mantenía la tasa de referencia en 0,25%, que es un nivel más bajo en décadas. En análisis, tiene una política expansiva para poder fomentar el crédito y reactivar la economía post pandemia. Una política monetaria altamente expansiva para poder evitar la reactivación. Hubo una inyección de liquidez en el sistema financiero mediante operaciones con bonos o operaciones de reporte. Esto facilitó el acceso de crédito a empresas y personas mediante préstamos a corto con garantías. Impacto en la economía, una reactivación parcial del consumo y confianza empresarial. También verificamos la reapertura gradual de negocios y sectores productivos. Afectación en Bembos, hubo una mayor capacidad de pago y liquidez que permitió poder sostener operaciones, adaptar a la nueva realidad. Hubo un inicio de recuperación en ventas, especialmente en ciudades grandes, para poder tener una capacidad para adaptar modelos de negocio en lo que viene siendo el delivery y menos atención en salón. Siguiente, por favor. Gobierno de Pedro Castillo. Tuvimos un inicio de alzas de la tasa de referencia desde el 0,25 hasta el 6,5 para poder frenar la inflación. Esto buscó controlar la elevada inflación que buscaba factores externos y presiones internas. También hubo una política contractiva ante una inflación elevada, que esto provocó por crisis internacional de precios de alimentos y combustibles. Hubo un retiro gradual de los estímulos monetarios aplicados durante la pandemia, una restricción monetaria para poder enfrentar el consumo excesivo, que esto limitó la expansión del crédito para desacelerar la economía y reducir presiones inflacionales. El impacto en la economía, hubo un aumento del costo del crédito para empresas y consumidores, una inflación interna llegó a niveles cercanías al 8% en 2022. En afectación en Bembos hubo un aumento de costos por inflación en los insumos como carne, aceite, pan, y también hubo un difícil acceso a nuevos créditos o financiamiento a buen costo. También verificamos limitaciones para abrir nuevos locales o hacer remodelaciones. Siguiente. Por último, en lo que sería el gobierno de Dina Boluarte 2022-2025, en políticas monetarias implementarias, verificamos continuación del aumento de la tasa del interés, que ha alcanzado un pico de 7,75 en 2023. Esto controló la inflación mientras que buscaban no frenar demasiado la recuperación económica. A partir del 2024, hubo una reducción progresiva de la tasa situándose en 4,5% en 2025. Esto apoyó la recuperación del crédito y el consumo, promoviendo la estabilidad económica.
En el impacto de la economía, una inflación bajo control, bajo el rango del BCR, ¿ve? Que hubo una aproximación de 1,7%, mejora en el crédito, recuperación moderada del consumo. También hubo una afectación en Bembos en la reducción de los costos de financiamiento, lo que permitió evaluar nuevas aperturas. Y la mayor estabilidad en precios de insumos, lo que facilitó la planificación operativa. Bueno, para concluir, vamos a hablar sobre las conclusiones y recomendaciones de cada punto, comenzando con el comportamiento del presupuesto público del 2015 al 2024. Como conclusión en ese punto, vimos que la evaluación de presupuesto público en los últimos 10 años ha tenido un impacto directo en el entorno económico nacional y por siguiente, en la empresa como Bembos, el incremento sostenido del gasto estatal ha generado mayores oportunidades de consumo y expansión. En la recomendación del primer punto, nosotros sugerimos que Bembos continúe evaluando las políticas presupuestarias anuales para identificar momentos oportunos de expansión, especialmente regiones con fuertes inversiones públicas. En el segundo punto, en la variación de ingresos y egresos del Estado, como conclusión, los ingresos por presupuestos, deuda pública y canon ha influido significativamente en el consumo interno. Estos recursos han aumentado la capacidad de gastos de los hogares, beneficiando al sector gastronómico. Como recomendación, Bembos debe monitorear constantemente los cambios de los ingresos públicos y sus distintos, priorizando sus inversiones en zonas beneficiarias con transferencias estatales o bonos sociales. Como tercer punto tenemos las políticas fiscales por periodo de gobierno. En conclusión, como gobierno, cada gobierno aplicó políticas fiscales con impactos diversos en la economía, desde el gasto expansivo hasta medidas de emergencia como bonos. También todos han sido influidos con el comportamiento del consumidor y en la dinámica del mercado. Como recomendación, la empresa debe adaptar su estrategia de marketing y precios según el contexto fiscal del momento, aprovechando periodos de expansión y moderando riesgos en épocas restrictivas. En el 4 tenemos que las políticas monetarias por periodo de gobierno. En conclusión, las decisiones del Banco Central sobre la tasa de interés y liquidez han influido en el acceso de crédito, en el costo financiero y en el nivel de consumo. Estas medidas afectaron tanto los ingresos como los costos oportunos de Bembos. Y como recomendación, damos de que Bembos debe diseñar eh, planes financieros flexibles que se puedan ajustar a cambios políticos en la política monetaria en el Perú, incluyendo estrategias de financiamiento oportunas en el contexto de las tasas bajas y cautela ante las políticas contractivas en los periodos de los años siguientes.